I don't know what you have up your sleeve, but I do know that we will prevent you from having a third term. And the best way to do it is to not have you finish this term. And the best way to do this is to have you impeached and convicted and removed from office. It can be done. I'm telling you it can be done. Mientras los ojos del mundo intentan seguir las noticias, algo mucho más grande está sucediendo entre bastidores. Y si sientes que ya no puedes confiar en nada de lo que oyes por ahí, no es solo tu impresión. El juego ha cambiado. Y ahora parece que los jugadores están dispuestos a derribar incluso al rey del tablero. Donald Trump, el nombre que lleva años dominando los titulares, ha vuelto al centro del huracán. Pero esta vez no es por algo antiguo, reciclado o políticamente conveniente. Esta vez es diferente. Son nuevas acusaciones, nuevos documentos, nuevas estrategias. Y lo que está en juego es nada menos que la permanencia de un presidente en el cargo. El proceso de destitución contra Trump acaba de reabrirse. Y al mismo tiempo, miembros de su propio gabinete estarían discutiendo en secreto la aplicación de la temida 25ª enmienda. Nunca antes en la historia de los Estados Unidos, un presidente se había visto amenazado por dos frentes. Por un lado, el Congreso. Por otro, sus propios aliados internos. Esto es más que una crisis política. Es un terremoto institucional. Y usted merece saber qué hay detrás de todo esto. Merece entenderlo, sin filtros, sin manipulación, sin el teatro de los grandes medios de comunicación. Por eso existe este vídeo, porque alguien tiene que contar lo que realmente está pasando. Todo comenzó cuando una congresista demócrata de Michigan llamada Sherei Tanadar decidió dar el primer paso. Presentó oficialmente nuevos artículos de destitución contra el presidente Donald Trump, afirmando que el presidente ha demostrado repetidamente ser incapaz de desempeñar el cargo y representa un peligro claro y presente para la Constitución de los Estados Unidos. Las palabras no podían ser más duras. Tanadar no escatimó en términos y basó sus acusaciones en una serie de decisiones recientes, entre ellas deportaciones ilegales, políticas comerciales abusivas y el desmantelamiento deliberado de agencias federales que tienen el deber constitucional de proteger a los ciudadanos. Hasta aquí, quizá muchos piensen que no se trata más que de otra maniobra política. Después de todo, los demócratas son minoría en la Cámara de Representantes, y una propuesta como esta tendría dificultades para avanzar. Pero aquí viene el giro. Al mismo tiempo que estas acusaciones tomaban forma en el Congreso, surgían informes de que el propio gabinete de Trump estaba celebrando reuniones a puerta cerrada para discutir la posibilidad de aplicar la 25ª enmienda. Mientras los demócratas se mueven por fuera, los aliados se mueven por dentro, y cuando eso ocurre, es señal de que algo grave está sucediendo entre bastidores. ¿Ha visto ya esta película? ¿Ha oído hablar del impeachment? Sí, claro. Trump ya ha sido objeto de él 2 veces, pero nunca ha sido destituido. Y ahora, en pleno segundo mandato, ese espectro vuelve a acechar los pasillos de Washington con una intensidad aún mayor. Pero lo más impactante no es el hecho de que haya una nueva solicitud de destitución. Lo más impactante es la naturaleza de las acusaciones. Olvídese de Ucrania. Olvídese de la invasión del Capitolio. Estas nuevas acusaciones no tienen relación con los episodios anteriores. Son hechos nuevos, recientes, y tienen un peso constitucional aún más explosivo. La primera acusación formal es, literalmente, guerra traicionera contra los Estados Unidos. Sí, esa es la expresión que se utiliza en los documentos. Y cuando se acusa a un presidente de declarar la guerra contra su propio país, no estamos hablando de retórica política. Estamos hablando de una crisis existencial del Estado. La segunda acusación es lo que los juristas denominan violaciones sistémicas de los derechos constitucionales. No se trata de un hecho aislado.
No es una decisión errónea aquí, una exageración allá. Es una denuncia de un patrón de abuso de poder, de forma continua y organizada, que exige una respuesta inmediata. Y si todo esto aún no es suficiente para ponerte en alerta, déjame contarte lo que pasó. El 9 de octubre, Trump firmó una orden ejecutiva que declaraba oficialmente al grupo conocido como Antifa como organización terrorista. Ahora bien, independientemente de tu opinión sobre este grupo, hay un detalle técnico que lo cambia todo. Según los expertos en derecho constitucional, el presidente no tiene autoridad para hacer esto por su cuenta. Existe un proceso legal específico para clasificar a las organizaciones como terroristas. Este proceso involucra al Departamento de Estado, al Congreso y una serie de criterios objetivos. Trump ignoró todo esto. Simplemente firmó, decretó y publicó. Y esta actitud, por sí sola, ya ha causado alarma entre juristas y defensores de las libertades civiles en todo el país. Pero eso no es todo. Al día siguiente, llegó la segunda bomba. Los informes indican que Trump despidió a un fiscal federal simplemente porque se negó a abrir investigaciones contra los adversarios políticos del presidente. Sí, has oído bien. Un funcionario público, cuya función es aplicar la ley de manera imparcial, habría sido despedido por no aceptar utilizar el sistema judicial como arma política. Y eso, según los expertos, constituye un abuso de poder y una obstrucción a la justicia. Son estos dos acontecimientos, uno tras otro, los que han reavivado el debate y han impulsado las nuevas peticiones de destitución. Si has seguido hasta aquí y crees que todo esto es demasiado grave como para ignorarlo, quiero pedirte algo. Suscríbete ahora al canal. No por mí, por ti. Porque si hay algo que hemos aprendido en los últimos años, es que ya no se puede depender de los medios de comunicación tradicionales. Aquí hablamos con claridad, sin miedo, sin ataduras. Y si quieres seguir los próximos pasos de esta historia y entender lo que realmente está en juego, tu suscripción te garantizará que no te pierdas nada. Tú eres parte de esto, y tu presencia aquí demuestra que todavía hay gente a la que le importa, gente que no lo acepta en silencio, gente como tú. Y aquí viene otro giro inesperado. Un grupo jurídico llamado Free Speech for People, conocido por su actuación apartidista y su enfoque en la responsabilidad presidencial, ha publicado una nueva actualización con nada menos que 25 razones formales para la destitución de Donald Trump. ¿Y sabes qué llama la atención? Los dos últimos puntos de esta lista se han añadido en las últimas 48 horas. Sí, precisamente por la orden ejecutiva sobre Antifa y la supuesta destitución del fiscal. Esto demuestra que no estamos hablando de protestas en las redes sociales o de opiniones políticas. Estamos hablando de acciones que movilizan a instituciones jurídicas serias, con un historial de actuación técnica y apartidista. Mientras tanto, fuentes dentro de la Casa Blanca afirman que el clima es de total tensión. Las reuniones se están celebrando a puerta cerrada, con los teléfonos móviles fuera, y un aire de urgencia que no se veía desde los tiempos de la pandemia. Y en esas reuniones, lo que se está discutiendo es la activación de la 25ª enmienda. Se trata de un dispositivo constitucional poco utilizado, pero con poder para destituir al presidente de forma inmediata si se le considera incapaz de ejercer sus funciones. Históricamente, esta enmienda se creó para situaciones de salud graves, como coma o accidente cerebrovascular, pero ahora se está discutiendo debido a su comportamiento errático, sus decisiones extremas y su supuesta incapacidad para cumplir con los deberes constitucionales del cargo. Esto es algo sin precedentes. Y si sientes que todo esto te afecta directamente, sigue conmigo, porque lo que viene a continuación puede cambiar el rumbo de la presidencia estadounidense tal y como la conocemos. Mientras la tensión crecía dentro de la Casa Blanca, los pasillos del Capitolio hervían con conversaciones en voz baja, llamadas telefónicas urgentes y reuniones improvisadas. Los congresistas que hasta entonces se habían mantenido en silencio comenzaron a moverse.
La realidad es que lo que antes parecía imposible, el avance de un tercer proceso de destitución contra Donald Trump, pasó a ser visto como inevitable por muchos. Y no solo entre los opositores declarados del presidente, sino también entre aquellos que, hasta hace poco, sostenían su base. El miedo ya no es enfrentarse a Trump, sino ser arrastrado con él, porque las señales son claras. La presión viene de todos lados, y lo más impresionante es que el propio gabinete presidencial parece dividido. Nombres, aún sin confirmar, pero fuertemente especulados, apuntan a miembros de alto rango que estarían considerando declarar que Trump es incapaz de ejercer su cargo con responsabilidad. Y este movimiento no surgió de la noche a la mañana, es el resultado de una serie de decisiones tomadas por el presidente, que a ojos de estos miembros han sobrepasado cualquier límite institucional aceptable. La orden ejecutiva contra Antifa fue solo la chispa, un acto aislado, sin consulta, ignorando los procesos legales y pisoteando el papel del Congreso. Eso, por sí solo, ya causaría un impacto en tiempos normales, pero sumado a la destitución del fiscal federal, creó un ambiente de absoluta urgencia, porque lo que está en juego no es solo la legalidad de una medida, sino la señal que envía al resto de la maquinaria pública. Si un presidente puede nombrar terroristas de un plumazo, ignorando las estructuras legales, y puede destituir a quienes se niegan a cumplir órdenes políticas en la justicia, ¿qué más puede hacer? ¿Dónde está el límite? Y es precisamente esta pregunta la que hoy resuena en oficinas, salas de comisiones e incluso en las redes sociales de millones de estadounidenses perplejos por el rumbo que han tomado las cosas. Es la sensación de que el país está cruzando una frontera que separa el ejercicio legítimo de la autoridad de la construcción deliberada de un poder personal por encima de las leyes. Y quienes han vivido o estudiado democracias que se han derrumbado, saben que esa frontera siempre se cruza poco a poco, paso a paso, orden por orden, hasta que no queda ningún freno capaz de impedir el colapso. Y si alguna vez has sentido que vives en un país donde las reglas no se aplican a todos, donde el poder se protege con alianzas de conveniencia, entonces you don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left-wing mob. Estados Unidos, sea cual sea su nombre, todavía tiene que responder ante la Constitución. Y la pregunta que no quiere callar es, ¿seguimos teniendo instituciones lo suficientemente fuertes como para que eso suceda? Porque fuera, la presión popular también está aumentando. El sitio web impeach.org, una de las principales plataformas de movilización cívica, ha registrado un impresionante aumento de visitas en las últimas 24 horas. Las búsquedas de la 25ª enmienda se han disparado en Google. La prensa tradicional intenta seguir los acontecimientos, pero tropieza con su propia incapacidad para decir las cosas con claridad. Y mientras tanto, el tiempo corre. Porque cuanto más pasan los días, más nos acercamos a las elecciones de mitad de mandato. Y los partidos saben que las decisiones que se tomen ahora moldearán no solo el presente, sino todo el panorama político de los próximos años. El cálculo político es complejo. Los demócratas saben que tienen votos suficientes para aprobar el juicio político en la Cámara de Representantes. Pero el Senado sigue siendo un obstáculo casi insuperable. Para condenar al presidente se necesitan 2/3 de los votos. Eso significa que incluso con el apoyo total de la bancada demócrata, se necesitarían al menos 18 o 19 republicanos que votaran en contra de Trump. Y eso, hasta ahora, todavía parece improbable. Muchos de estos senadores tienen sus bases electorales vinculadas al presidente. Romper con él sería, para muchos, decretar el fin de su propia carrera. Pero los vientos están cambiando y cada nueva revelación, cada nuevo gesto de descontrol, cada nueva violación percibida, puede ser la gota que colme el vaso. Por otro lado, el uso de la 25ª enmienda presenta un camino más corto.
pero igualmente peligroso, porque para que funcione requiere el apoyo del vicepresidente, y hasta ahora no hay ninguna señal pública de que ese apoyo exista. Aún así, el simple hecho de que esta posibilidad se esté discutiendo en las reuniones del gabinete ya indica que algo grave está sucediendo. Algo que ni siquiera aquellos que están al lado de Trump todos los días pueden seguir ignorando. Y tú que ves todo esto, tal vez te preguntes, ¿qué puedo hacer? La respuesta no es sencilla, pero comienza con una actitud. Infórmate, comparte. No aceptes versiones prefabricadas, no te calles ante lo absurdo. Por eso, si aún no has comentado este vídeo, ahora es el momento. Quiero escucharte. ¿Sientes que el país ha perdido el rumbo? ¿Que la verdad ha sido enterrada por conveniencia? ¿Que estamos viviendo una farsa institucional? Entonces comenta aquí abajo. Solo quería que me escucharan de verdad. Escribe eso, porque cada vez que te expresas, alguien al otro lado se siente menos solo, y eso es lo que necesitamos ahora. Verdad, valentía y comunidad. Y la verdad es que esta nueva solicitud de destitución tiene más fundamento legal de lo que muchos imaginan. No estamos hablando de un discurso inflamado o de una diferencia ideológica. Estamos hablando de acciones concretas que desafían directamente las normas constitucionales. La designación de un grupo como terrorista, sin seguir los trámites legales, puede parecer una medida de seguridad, pero cuando se hace al margen de las instituciones, se convierte en una herramienta de persecución. Porque si hoy el objetivo es un grupo con el que no estás de acuerdo, mañana puede ser un grupo al que perteneces, y ese es el principio básico de las libertades civiles. La protección no es para los que están de acuerdo, sino principalmente para los que no lo están. Por otra parte, la destitución del fiscal por negarse a perseguir a los opositores políticos revela una mentalidad autoritaria que no encaja con la democracia. Un presidente que intenta manipular el sistema judicial para atacar a sus adversarios convierte al Estado en una extensión de su voluntad. Y eso, según los juristas, es el punto de ruptura. Porque ya no se trata de una opinión, se trata del respeto al Estado de Derecho. Y ese es el espíritu que guía los artículos presentados en el Congreso. Un espíritu de defensa de la Constitución, de respuesta institucional a una amenaza clara y presente. Y cuanto más aumenta la presión, más tendrán que posicionarse los actores políticos. Y aquí viene un punto esencial. La repetición de los hechos no significa trivialización. Sí, Trump ya ha sido objeto de 2 procesos de destitución. Sí, fue absuelto en ambos. Pero eso no hace ilegítimo el tercero. Al contrario, demuestra que hay una línea de continuidad en su comportamiento. Una insistencia en traspasar los límites, incluso después de haber sido formalmente advertido. Y si las instituciones fallan ahora, estarán diciendo a todos los futuros presidentes que es posible repetir este patrón sin consecuencias. Ese es el peligro, porque el juicio político no es solo un instrumento de castigo, es un hito, un registro histórico que muestra lo que es aceptable y lo que no lo es en el ejercicio de la presidencia. Incluso si el Senado no lo condena, la aprobación en la Cámara ya constituye una denuncia muy grave, y esa denuncia quedará grabada para siempre en los anales de la historia estadounidense. El tercer juicio político no se trata solo de Trump, se trata del futuro de la presidencia en Estados Unidos, se trata del mensaje que se enviará al mundo y de la conciencia que cada ciudadano tiene al observar todo esto y decidir si seguirá mirando en silencio o si se levantará y exigirá responsabilidad. Hemos llegado a un punto de la historia en el que ya no es posible fingir normalidad. La crisis política que se desarrolla entre bastidores en Washington ha superado el límite de lo aceptable. Y si aún queda alguna duda sobre la gravedad de lo que está sucediendo, esta comienza a disiparse a medida que surge nueva información. Se recogen testimonios y cada pieza de este tablero comienza a moverse con intensidad.
La destitución de Donald Trump ya no es un rumor entre congresistas indignados. Es una realidad en marcha, con sólidos fundamentos jurídicos, un apoyo creciente entre los parlamentarios y una atención popular que no se veía desde los días más caóticos de su primera presidencia. Pero lo que diferencia este momento de los anteriores no es solo la reincidencia en los abusos, sino lo que se está revelando sobre la propia estructura del poder presidencial. Por primera vez, nos encontramos ante un escenario en el que la maquinaria del Estado comienza a reaccionar desde dentro, en el que asesores, consejeros, miembros del gabinete y operadores jurídicos internos muestran una preocupación real por la continuidad del mandato de un presidente en ejercicio. Esto no es una rutina institucional, es una alerta roja. Los informes que llegan desde el interior de la Casa Blanca no hablan de estabilidad o confianza, sino de miedo e inquietud. Existe un clima de vacilación entre los aliados, un malestar creciente entre quienes hasta ayer defendían al presidente con uñas y dientes. Ya no es solo la oposición la que señala los riesgos, es la propia base la que comienza a preguntarse hasta qué punto vale la pena seguir con los ojos cerrados. Y este movimiento interno es el más peligroso para cualquier liderazgo político. Porque una cosa es resistir a la oposición declarada, otra muy diferente es lidiar con el colapso de la confianza dentro del propio núcleo del poder. La 25ª enmienda, antes considerada una pieza olvidada de la Constitución, ha pasado a ser discutida con seriedad por aquellos que están a diario al lado del presidente. Y aunque esta posibilidad no se materialice, el simple hecho de que se haya puesto sobre la mesa ya revela la magnitud de la erosión que se ha instalado en los cimientos del gobierno. Hay que comprender que la democracia estadounidense siempre se ha sustentado en pilares que van mucho más allá de las leyes escritas. Confianza, ética, respeto a las normas tácitas, equilibrio entre los poderes. Cuando un presidente comienza a tratar la Constitución como un obstáculo y no como una guía, toda esa estructura se derrumba. El juicio político, en este contexto, deja de ser solo un mecanismo jurídico y se convierte en una respuesta necesaria. Un mensaje para los actuales y futuros ocupantes de la presidencia. No se puede hacer todo. No, el sillón más poderoso del mundo no está por encima de la ley. No, la población no va a aceptar en silencio el desmantelamiento de las normas que garantizan su libertad. Y este mensaje debe transmitirse con fuerza, claridad y valentía. Aunque las posibilidades en el Senado sean escasas, aunque los obstáculos sean muchos, aunque los ataques políticos sean violentos. Y usted que ha llegado hasta aquí, que ha escuchado cada detalle de esta historia, tal vez se esté preguntando qué puede pasar aún. La verdad es que estamos en medio de un proceso abierto. Los próximos días y semanas serán cruciales para definir el rumbo de Estados Unidos en los próximos años. El Congreso seguirá con los trámites del juicio político. Habrá audiencias, investigaciones, testimonios. Los medios de comunicación intentarán moldear la narrativa según sus intereses. Y el pueblo estadounidense tendrá que decidir en quién confiar. Por otro lado, dentro del gabinete, los defensores de la 25ª enmienda seguirán analizando los riesgos, los costos y las posibles consecuencias de un acto tan extremo. Las presiones políticas, legales y sociales serán inmensas y cada paso puede encender un nuevo incendio o extinguir una posibilidad. Lo único seguro es que la inercia ya no es una opción. Las instituciones deben responder. La democracia exige una reacción y por eso existe este canal, para aportar claridad donde hay confusión, para revelar lo que otros intentan ocultar, para mostrar que hay personas como usted que no aceptan ser manipuladas, engañadas o tratadas como espectadores impotentes. Aquí la verdad todavía importa, la Constitución todavía tiene valor. Y el futuro todavía se puede construir sobre la base de la responsabilidad y la justicia.
Así que, si sientes que este contenido te ha llegado, si alguna parte de esta historia ha despertado algo en ti, te invito a que sigas con nosotros. Activa las notificaciones. Comparte este vídeo con quienes necesitan entender lo que está en juego. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora al canal, no por el número, no por vanidad, sino porque cada nueva persona consciente marca la diferencia. Porque juntos somos más fuertes que cualquier estructura corrupta. Porque así es como comienza el cambio. Ahora mira a tu alrededor, piensa en las personas que conoces, en tus amigos, en tus hijos, en tus padres, en tus compañeros de trabajo. ¿Cuántos de ellos están desinformados? ¿Cuántos son escépticos? ¿Cuántos están atrapados en la idea de que la política es siempre igual, que nada cambia, que es mejor no involucrarse? Este video se ha hecho para esas personas, porque la verdad no es solo una cuestión de información, es una cuestión de supervivencia institucional. Y lo que está en juego ahora no es un nombre, es un modelo de poder, un modelo que, si no se contiene, puede contaminarlo todo a su alrededor. Por eso, antes de terminar, te pido una vez más, comparte este vídeo con alguien que necesite entender lo que está pasando, con alguien que haya perdido la fe en la política, con alguien que merezca volver a creer que la democracia aún es posible. Y si has llegado hasta aquí, comenta abajo con una frase: yo elijo la verdad. Escribe eso. Demuestra que no tienes miedo de posicionarte, que comprendes la gravedad del momento y que estás dispuesto a formar parte del cambio. El futuro del país puede estar decidiéndose ahora, en salas a las que pocos tienen acceso, pero la presión pública es lo que puede cambiar el rumbo. Ningún gabinete aguanta mucho tiempo bajo los focos. Ningún Congreso ignora por mucho tiempo la voz de quienes no se callan. El sistema solo permanece corrupto mientras la mayoría está distraída. Pero cuando los ojos se vuelven, cuando los corazones se inflaman, cuando las voces se alzan, no hay poder que permanezca intocable. Y es por eso que los próximos pasos dependen de nosotros, de mí, de ti, de cada uno que elige ver y no esconderse, de cada uno que comparte, comenta, cuestiona, denuncia. La democracia, como muchos antes que nosotros han dicho, no es un hecho, es una conquista. Y como toda conquista, hay que defenderla todos los días. Quédate con nosotros, llegan nuevos vídeos, se están revelando nuevas verdades. Y esto es solo el comienzo.